Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Isabel la Católica es uno de los personajes más fascinantes de la historia universal, ya que ella fue la que propició unos cambios tanto en su país como en el mundo entero que mereció el cambio de la época. Cambiamos de la Edad Media a la Edad Moderna durante su reinado. Y España, lo que hoy conocemos como España, estaba dividido en estas regiones que vemos en el mapa. Estaba dividido, estaba la península ibérica, tenía Portugal, que sigue siendo Portugal, pero el resto, lo que hoy es España, estaba dividido en Castilla, que era el reino más grande, Aragón, que era el segundo más grande, al sur el reino de Granada o el reino nazarí, un reino que era musulmán, que estaba dominado por los árabes, por los moros, por los musulmanes, y al norte también estaba el pequeño reino de Navarra. Y ella es la que propicia la unión de toda esa península, a excepción de Portugal. Y además expulsa, finalmente, pues se elimina como enclave al reino de Granada, al reino musulmán, en una época en la que los musulmanes estaban en plena expansión. Recordemos que después de Mahoma, que allá por los años 630 y así, los árabes se expanden, y el año 700 y tanto del siglo VIII llegan a España, conquistan casi toda España y se expanden por el mundo entero. Y en este momento hay una nueva expansión, pero de mano de los turcos. Los turcos habían tomado a Constantinopla el año de 1453 y seguían expandiéndose. El año de 1480, pocos años después, toman Otranto, que es una ciudad en el sur de la bota italiana. Lo que quiero decirles en este contexto de que España estaba dividida, que Europa estaba amenazada por esa expansión del dominio turco, y ese es en la situación en la que nace Isabel. Isabel era hija del rey de Castilla, Juan II. Juan II se había casado en primeras nupcias con una dama que se llamaba María de Aragón y tuvo un hijo que lo llamaron Enrique. Como ustedes saben, en esa época y todavía en muchos sitios se le da preferencia a los varones. Todos esos reinos querían tener su varón de heredero y que ese varón engendrara otro varón y mantener esa línea, porque eso le daba estabilidad a los países y a los reinos. Entonces este Juan II se casa con María de Aragón y tienen un hijo que llaman Enrique IV. Enrique IV nace el año de 1425 y enseguida lo casan. Cuando tiene 15 años, en 1440 lo casan porque se buscaba un heredero. Y su padre, pues Juan II, que va a ser el padre de Isabel, enviuda poco después, el año de 1445, y se vuelve a casar el año 47 con Isabel de Portugal. Por eso es que nuestra heroína tiene el nombre de Isabel, porque su madre es Isabel de Portugal. Este señor, Juan II, se vuelve a casar, como les dije, el año 47, 1447, e Isabel, nuestra heroína, nace en 1451, un 22 de abril, en un sitio que se llama Madrigal de las Altas Torres, allá un poco más al norte de Madrid. Pero su hermano Enrique era el que estaba destinado a ser el rey de Castilla, como efectivamente lo fue. Y en segundo lugar, su padre, Juan II, después de que nace nuestra heroína Isabel el año de 1451, a los 2 años, en el año 53, tiene un segundo hijo varón, que es Alfonso. Entonces, en esa línea sucesoral, en la mente de Juan II, rey de Castilla, él deja claro que a él lo va a heredar su hijo Enrique de su primer matrimonio. Si él fallece sin hijo, su hijo Alfonso, o sea, el hermanito de Isabel, y solamente si ambos fallecen sin hijos, es que Isabel podía aspirar al trono. Pero este hermano mayor, este hermanastro, Enrique IV, miren, se casa con Blanca de Navarra, como les dije, cuando tenía 15 años, y no tienen hijos. Pasan 13 años casados y ni siquiera, no es que no tienen hijos, no pueden tenerlo, porque ni siquiera se llega a consumar el matrimonio. Y a Enrique IV le endilgan una fama de impotente, y aparentemente como que era cierto. Y él consigue que el obispo de Segovia, después de 13 años de matrimonio, le anula el matrimonio por impotencia, pero dicen que era un maleficio que tenía que ver algo con la reina, ¿no? Porque si no, no se entiende que se hubiera divorciado y al año siguiente se haya casado con Juana de Portugal. Entonces se casa con Juana de Portugal, que a los 6 o 7 años de casado, el año de 1462, es que le da una hija que se llama Juana.
Pero estamos en este mundo en que en Castilla habían habido guerras, a veces se enfrentaban con Aragón, a veces eran guerras civiles, y es una situación sumamente estable. Y cuando la señora da a luz, la esposa de Enrique, Juana de Portugal, da a luz a una niña que la bautizan con el nombre de Juana y la juran como princesa de Asturias, sus enemigos dicen que no, que esa no es legítima, que esa niñita no es hija de su padre. Es hija de su madre, pero no es hija de su padre, que su padre es otro señor, uno de los favoritos que en ese momento le habían dado mucho poder y tenía muchos enemigos por lo demás, que se llamaba Beltrán de la Cueva. Entonces los enemigos del rey y los enemigos de Beltrán de la Cueva dicen que esa niña es hija de Beltrán de la Cueva, es ilegítima y no puede heredar el trono. Y no contentos con decirlo, le ponen un mote, amigo mío, que a mí me da hasta vergüenza, cómo pueden, porque uno cree en los derechos de los niños y en esas cosas, que a esa niña entonces le decían Juana la Beltraneja, haciendo alusión de que su padre era Beltrán de la Cueva, y con ese mote desde bebé ya la empiezan a destruir su futuro, Juana la Beltraneja. Hay unos movimientos en Castilla que quieren que entronicen después de Enrique IV o incluso antes al hermanito Alfonso, al hermanito de Isabel, que tenía en ese momento. Estamos hablando de que Juana la Beltraneja nace en el año 62 y en el año 63 ya quieren que él desherede, por decirlo así, a su hija Juana o a su no hija Juana, no sabemos, y nombre heredero a su hermanito Alfonso. Entonces hay una cosa que se llamó la farsa de Ávila, que en esa ciudad de Ávila, que es una cosa magnífica, una cosa que uno la ve desde afuera y desde adentro, pero desde afuera uno ve esos muros medievales y se queda impresionado, y estamos precisamente en esa época. Hacen una farsa de Ávila, que en esa ciudad hacen un muñeco, le crean la figura del rey, le ponen una corona, un cetro, entonces le tumban el cetro, le tumban la corona y lo queman y lo destituyen. Entonces Enrique, que no sabemos si era impotente o no, que posiblemente sí lo fue, pero en todo caso sí podemos decir que era una persona pusilánime, él cede a las presiones y decide desheredar a su hija Juana, la Beltraneja, y nombrar heredero al trono a su hermanastro Alfonso, con una condición de que Alfonso se case con Juana. Entonces, bueno, así las cosas, y el año de 1468 fallece Alfonso. Entonces, imagínense, Alfonso en el año 68 tenía 15 años, no se había casado, no tenía herederos. Entonces que Isabel pasa a primer plano, ya que si Enrique no tenía hijos legítimos, porque a Juana la consideraban ilegítima, la Beltraneja, y el hermanito Alfonso había fallecido, a ella le tocaba heredar el trono. Pero Enrique otra vez va para adelante y para atrás, ¿sabes? Y vuelve a nombrar a Juana la heredera al trono, pero hay una gran oposición, que llega a un acuerdo con Isabel, que Isabel va a ser la heredera al trono, pero con una condición, que ella se va a casar con quien Enrique designe, pero ella de mutuo acuerdo. Vamos a decir que Enrique le iba a proponer marido y ella iba a aceptarlo o no aceptarlo, y se iba a casar de común acuerdo con su hermano. Vamos a hacer una primera pausa para ver cómo esta muchacha Isabel, que estamos hablando del año 1468, que tendría en ese entonces 17 años, va tomando decisiones que la llevan a ser la reina de Castilla, a unificar a España y hasta, podemos decir, hasta descubrir América. Una pausa y seguimos hablando de Isabel la Católica. Amigos, seguimos hablando de Isabel la Católica. ¿Qué ha pasado en la historia con esta figura que les estamos mostrando? Vean que es una figura muy seria, muy monástica, que sin ser fea tampoco es la de una mujer sumamente agraciada. Sin embargo, sí lo fue. Sí fue una mujer hermosa, fue una rubia o una catira, bellísima cuando era joven. Su imagen posiblemente cuando era joven es esta que le estamos mostrando, que es de un cuadro o un retablo que se llama La Virgen de la Mosca. Si ven a la Virgen, a la derecha hay una muchacha catira que tiene una corona, y esa es Isabel. Están representando a Isabel en ese personaje. Y el cuadro, curiosamente, se llama La Virgen de la Mosca, ya que si ven en la rodilla de la Virgen hay una mosca, y esa mosca se la dibujó un discípulo del posible autor. El posible autor era un pintor que se llamaba Michel Citeaux, y le decían la mosca, y él no firmó el cuadro. Entonces dicen que uno de sus discípulos, una de las versiones más aceptadas, dibujó una mosca con un realismo tremendo para
que quede como la firma de su maestro. Y les repito, esta es posiblemente, y les pongo las dos caras, con la que ha pasado la historia y con la que la representa Michel Soutou, que es posiblemente la cara más parecida y más real de Isabel la Católica de joven. Era una rubia muy bonita. Y estamos hablando de que ella llega a ese acuerdo con su hermanastro Enrique de que ella va a ser la heredera al trono siempre y cuando se case con quien él decida. Ese es un acuerdo que se firma en un sitio que se llama Guisando y se llama el Tratado de los Toros de Guisando, porque hay unos toros, unas figuras de piedra de toros de la época prerromana muy grandes. Entonces ese tratado se llamó el Tratado de los Toros de Guisando. Pero ese año de 1468, cuando se firma el tratado, Enrique le propone como esposo al rey de Portugal, y el rey de Portugal ya estaba entradito en años para la época, era un hombre cuarentón, que en esa época sería un viejito. Entonces ella no quiere casarse con ese señor, ella más bien, cosa rara en la época, ella busca a su marido, ella lo elige. Y en ese momento, en el reino vecino de Aragón, el heredero al trono, que todavía no lo había heredado, era Fernando, que era unos años más joven, 1 o 2 años más joven que Isabel. Y a ella, pues, por las cosas que se entera, le gusta su Fernando como marido, y Fernando, por lo demás, tenía credenciales para hacerlo, ya que así como ella era una mujer decidida que tomaba sus decisiones y negociaba, Fernando también lo era. Y ella tiene que huir a Valladolid, porque el rey Enrique IV no quería que se casara con quien él decía la desheredaba, como efectivamente ocurre. Él la vuelve a desheredar, dice que la heredera va a ser al trono Juana la Beltraneja otra vez, pero Fernando atraviesa desde Aragón hasta Valladolid disfrazado de lacayo con otros lacayos y una cosa, y llega a Valladolid y a los 5 días se casan. Ellos se casan en el año de 1469. Viene otra vez esa discordia con Enrique, con el rey, pero finalmente los nobles y los castellanos se dan cuenta de que Isabel hizo lo correcto, y de que lo correcto es que ella se case con Fernando, era lo mejor para todos, ya que entonces se unificaban los dos reinos más grandes de lo que hoy es España, se unificaban Castilla y Aragón. Entonces Enrique vuelve a reconciliarse con Isabel y a los pocos meses muere, y Isabel y Fernando entonces se encargan del trono de Castilla. Pero eso no fue así de fácil. Apenas ellos se encargan, el rey de Portugal, que era el tío de Juana la Beltraneja, dice que él se va a casar con Juana y que ellos son los herederos al trono de Castilla. Y entonces hay una guerra entre Portugal y Castilla. Pero al final va perdiendo fuerza esa tesis del rey de Portugal y llega a un acuerdo, el Tratado de Alcazobas, en el que los castellanos reconocen a los portugueses que ellos pueden meterse en África donde quieran, menos en las Canarias, en las Islas Canarias, y el rey de Portugal los reconoce a ellos como rey de Castilla, y nuestra Juanita la Beltraneja se nos quedó a la intemperie. Entonces ellos comienzan a reinar y viene un periodo de relativa prosperidad en Castilla, y está este reino de Granada que debería ser vasallo de Castilla. Ya desde 200 años antes, el rey de Granada o el sultán de Granada, que se llamaba Alamar, había quedado en vasallaje con los reyes de Castilla, con Fernando III. Ahí les mostramos este retablo cuando él le jura vasallaje a los reyes de Castilla, pero eso no había sido efectivo, más bien habían guerras por aquí, guerras por allá. Y ese año de 1480, como les dije al inicio del programa, es cuando los turcos toman Otranto, y en Europa doblan las campanas, y bueno, se toma que ese es el enemigo común, que el Islam era el enemigo. Y los reyes católicos toman la decisión el año de 1480 que ellos van a reducir y van a dominar a ese reino nazarí, a ese reino de Granada. Pero la guerra la empiezan los propios musulmanes, los propios moros. En Granada estaba gobernando un sultán que se llamaba Muley Hassen, y este le pone la guerra en bandeja de plata a Isabel y a Fernando, ya que invade a una ciudad que se llama Sahara y comete algunos desmanes ahí. Entonces los castellanos hábilmente, y lo vuelvo a recalcar, muy hábilmente, toman una ciudad importantísima para los musulmanes que se llama Alhama. Vamos a ver el mapa de Granada, de lo que era el reino de Granada. Vean dónde está la ciudad de Granada, que era la ciudad, pues por supuesto, más importante, y donde está Málaga, que era seguramente la segunda ciudad más importante, además de que era el puerto. Y en el medio está esta ciudad que se llama Alhama. Entonces los castellanos, avanzando de noche, escondiéndose de día, sorprenden a Alhama el 28 de febrero
del año de 1482 y toman Alhama. Y eso es una puñalada para los granadinos, para los musulmanes, ya que les interrumpen, pues se le meten en el corazón de su reino entre las dos ciudades más importantes, entre Granada y Málaga. Y Muley Hassen hace lo imposible por reconquistarla, le pone sitio, tiene que levantar el sitio cada vez que venían los castellanos a reforzarla, y está en eso varias veces hasta que le sobreviene un golpe de estado por un asunto de faldas del que vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro programa. Amigos, seguimos hablando de esta Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Y estábamos en esa parte tan terrible que están en guerra con el reino de Granada, toman la fortaleza de Alhama y hay un golpe de estado en el reino de Granada. Y les dije que era por un asunto de falda. Este sultán Muley Hassen, su esposa principal, por decirlo así, la sultana, era una señora que se llamaba Aixa. Pero había llegado una prisionera cristiana que debió haber sido muy linda, muy jovencita, que se llamaba Isabel Solís, que pasó a la historia como con el nombre musulmán de Soraya también. Entonces este sultán se enamora perdidamente, y era un hombre entrado de años, de esta Isabel Solís. Y la otra, Aixa, se pone celosa y se pone furiosa. Entonces cuando este hombre está tratando de reconquistar a Alhama, Aixa, que era una mujer muy influyente de las familias más importantes de Granada, logra convencer a los Abencerrajes de que den un golpe de estado y nombren al hijo de ella, con el sultán, pues con Muley Hassen, que se llamaba Boabdil, y así lo hacen. Entonces el año de 1482 se da este golpe de estado, Muley Hassen, el sultán, está por allá afuera, y Granada ya no puede regresar, tiene que regresar a otro sitio. Pero estamos en plena guerra entre moros y cristianos. Y Boabdil, el nuevo sultán, el nuevo rey de Granada, ataca una fortificación cristiana que se llama Lucena. Él pensaba que estaba libre y que iba a poderla tomar y más o menos ir ganando méritos con sus súbditos. Entonces, en ese ataque a Lucena, más bien lo hacen preso. Lo agarran desprevenido, lo toman preso y se lo llevan preso los reyes católicos. Entonces, los reyes católicos lo meten en esta fortaleza que se llama Porcura, pero negocian con él. Vean esta imagen de Boabdil, que si se fijan bien tienen el cuello como una cadena, una cosa con la que lo tenían prisionero. Entonces Muley Hassen, el padre de Boabdil, quiere parar el rescate por su hijo, pero no vayan a pensar que era porque quería mucho a su hijo y quería rescatarlo, era por traerlo y castigarlo porque le había dado ese golpe de estado. Pero los reyes católicos, Fernando entiende que es mejor aquello, pues que es una de las cosas que usan mucho en política, que divide y vencerás. Los reyes católicos se dan cuenta de que es mejor soltar a este hombre que siga la guerra civil en Granada, pero por supuesto le piden rescate, le piden rehenes, entre esos al propio hijo de Boabdil, o sea, al nieto de Muley Hassen, que los principales seguidores del dejen de rehenes a sus primogénitos también, y bueno, les repito, una cantidad enorme de dinero, y sueltan a Boabdil otra vez, y sigue esa pugna. Pero Muley Hassen, que ya había estado un poquito entradito en edad, fallece en el año de 1485 y deja a su hermano, que le decían el Zagal, como rey de esa parte del reino musulmán, y seguía ese reino dividido pues entre Boabdil y el Zagal. Y los reyes católicos, para soltar a Boabdil, lo hicieron que él jurara lealtad y que le entregaría a Granada cuando llegara su momento. Pero sigue esta guerra. El Zagal era un guerrero terrible y arrojado, y bueno, los reyes católicos sitian a Málaga. Hay una cosa muy importante, que esta guerra se gana gracias a Isabel. Isabel estaba en el frente de batalla cuando los soldados decaían. Hasta el mismo Fernando decía, hay que traerle a la reina. Y cuando los soldados veían que estaba la reina, pues se animaban y seguían peleando. Entonces están en Málaga, ahí ella tiene un atentado, está ahí en los campamentos sitiando la ciudad de Málaga, y logra pasar un adivino, y dice un adivino musulmán que dice que le va a leer el futuro de cuándo va a terminar la guerra, y quiere ver a la reina, y lo meten en una tienda. Él piensa que la dama que está en la tienda era la reina, y saca la espada y trata de matarla, pero al final lo apresan y el atentado no llega a ningún sitio. Pero la presencia de la reina pues anima a las tropas y toman Málaga. Después hay otro sitio, pues otra ciudad que se llama Baza, le ponen sitio. El sitio dura como 6 meses, los católicos están a punto, los cristianos, de abandonar el sitio varias veces, pero llega la reina, les da ánimo, y finalmente cae Baza. Cuando cae Baza, ya este nuevo sultán, el Zagal, el hermano de Muley Hassen,
se rinde. Él acepta pues que le den unos señoríos, unas tierras, unos vasallos y entrega su parte. Y Boabdil, que había quedado en Granada, no se decide a entregar Granada. Granada, le digo, es una ciudad magnífica, la Alhambra, y eso es una cosa que si uno la tiene no le gustaría para nada perderla. Entonces los reyes católicos le ponen sitio y enfrente hay un campamento que se llama Santa Fe, que lo llaman Santa Fe, que se incendia, y ellos más bien deciden, ahora sí nos quedamos aquí. Y en la frente de Granada, en donde estaba ese campamento Santa Fe, van construyendo una ciudad con torres y cosas para poder atacar a Granada. Y los musulmanes, los moros, se van dando cuenta de que no tienen nada que hacer, de que no tienen salvación. Y el 25 de noviembre del año de 1491, estamos hablando casi un año antes del descubrimiento de América, Boabdil acepta que él va a rendir la ciudad en 2 meses. Y efectivamente la rinde el 2 de enero de 1492, el mismo año del descubrimiento. Ahí le mostramos este cuadro, que por lo demás es el que nos ha adornado la grabación, que es la entrega de las llaves de Granada por Boabdil. Y hay un par de leyendas de esa entrega de Granada que les voy a comentar, que tienen que ver con Boabdil. Son leyendas, son cosas que posiblemente no sean ciertas, pero han pasado la historia y es bueno que las recreemos en este programa. Una es que cuando él se va de Granada, su madre, Aixa, la que había promovido esa guerra civil, que más bien ayudó a destruir todo y a que se perdiera todo, le dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Y hay otra anécdota que les muestro, este cuadro de él a caballo volteándose, que él cuando voltea y ve a Granada que va saliendo, lanza un suspiro, porque les repito, dejar a Granada es duro, pues una ciudad y esa Alhambra y esa cosa tan magnífica, que él da un suspiro. Entonces a esa colinita donde él volteó y suspiró quedó con el nombre de El Suspiro del Moro. Lo cierto es que nuestros reyes católicos toman Granada, le dan una serie de libertades a los moros que duraron pocos años. O sea, al principio los van tratando de convertir al cristianismo por las buenas, pero después ya por las malas, y al final el que no se convierte que se vaya. Pero ese año que toman a Granada es cuando llega Cristóbal Colón, les propone hacer el viaje a las Indias, pero por el océano Atlántico. Los sabios lo rechazan, por lo que ya les comenté, pues que la distancia, véanlo en el mapa, pues la distancia entre España y la India es larguísima. Con la tecnología de esa época, Colón nunca hubiera llegado, si no es porque América está en el medio, que fue lo que él descubrió. Y le rechazan a Cristóbal Colón, pero es Isabel, como una iniciativa de ella personal, la que no lo llama otra vez y le dice: está bien, te vamos a apoyar. Y así es que se descubre América. Pero bueno, amigos, ese era el programa que les quería hacer, llegar aquí, hasta esta parte de la historia de Isabel, ya que ella es la arquitecto de la unión de España, ya que ella fue la que eligió casarse con Fernando para unificar Castilla y Aragón de manera dinástica. Siguieron siendo, vamos a decir, reinos diferentes, pero el heredero, el hijo de ambos, de Fernando e Isabel, o los hijos y nietos de ellos, son los que van a heredar a todas esas coronas unidas, junto con el reino de Granada, conquistado por ellos, y el reino de Navarra, y así es que se unifica España, que llegó a tener, como dicen, su cuarto de hora, y llegó a ser la potencia más importante del mundo en un periodo con el nieto de ellos, con el llamado Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que decía: en mis dominios nunca se pone el sol. Una vez más, ese es el programa que les queríamos hacer, y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión, educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, primero les quiero hacer unas cuantas aclaratorias. Primero, que el título de Reyes Católicos se los otorga a ellos el Papa Alejandro VI a raíz de la conquista de Granada, ya que eso fue visto en Europa como una cruzada. Tan es así que el Papa Sixto V le dio en una bula el título de cruzada a esa conquista de Granada, a esa expulsión de los musulmanes de Europa. En segundo lugar, quiero recomendarles que vean este video. Ahí les muestro el link, que se llama La Dama del Ajedrez, ya que ahí defienden que el ajedrez moderno se le debe a España, y en particular el movimiento de la dama, de la reina, se le debe a Isabel la Católica. En ese ajedrez que venía de la India de miles de años de antes, esa pieza que hoy en día es la reina no tenía ni la movilidad ni la potencia que tiene ahora, y además era una figura masculina.
se le da la figura femenina, según este documental, en homenaje a Isabel. En tercer lugar, les quiero decir que si en España ustedes van a una escuela de niños y dicen la frase tanto monta, alguien se las va a completar diciendo tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Tanto monta no es de montar como de subirse a algo, sino significa tanto importa, tanto vale. El origen de esa frase es del escudo, del emblema de Fernando de Aragón, que él era admirador de Alejandro Magno, y Alejandro Magno, cuando cortó el nudo gordiano, que había que desatarlo para ser el rey de Persia, para ser el rey de Asia, él lo cortó diciendo tanto monta cortar como desatar. Entonces él utilizó ese emblema. Después se le añadió, pero mucho después de haber muerto ellos, el tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. En el emblema de ellos dos juntos hay un yugo. Vean que un yugo es este aparato con el que unen a dos bueyes que están tirando de una carreta o de un arado. Hay un yugo que representa a Isabel, porque el yugo comienza con la letra Y, e Isabel se escribía en esa época frecuentemente con Y. Y unas flechas que dicen que representa a Fernando, ya que Fernando comienza con F. Pero en el Educando a Nuestros Padres yo le quiero dar un mensaje de lo que seguramente para ellos, para Isabel y para Fernando, fue su mayor logro, que fue la unificación, aunque sea dinásticamente, pero la unificación de una serie de regiones en un país, que fue lo que le dio potencia a ese país para llegar a ser en algún momento la primera potencia, valga la redundancia, de Europa. Y ese es el mensaje de hoy. Nosotros tenemos que aprender a unirnos aún en la diversidad, porque esa es la forma de engrandecer a nuestro país. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los espero en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.